Pues espacios de tantísimo aprendizaje, ¿verdad? Que se abrieron por parte del técnico. Me alegra un montón que hagan uso de ellos. Vamos a esperar un poquitito a que se conecten algunas otras personas que también se inscribieron a la actividad. Faltarían, si acaso, como 4 o 5 personas. Vamos a dar un chancecito para ver si se conectan y si no, empezamos en un minuto. Ah, es acá se conecta alguien más. Ya casi me presento por aquello, para, bueno, casi que para Elsa, que es la que no me conoce, pero bueno, ya casi me presento. Ah, bueno, ves, acá viene alguien nuevo, Bernie Rosales. Adriana, bienvenido. Buenas tardes, profesora, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bien. Qué bueno tenerla por acá. Ok, vamos a ver si se conectó el audio. Bernie, hola, mi nombre es Nicole, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y usted? Todo bien, se te corta un poquitito. Bueno, mucho gusto, Bernie, es que a vos no te Sí, conozco. Uy, no, se te corta. Seguro tenés algo de mala señal por ahí. Bueno, nada, vamos a empezar entonces porque parece que no se están conectando como más personas. Vamos a ver, lo está grabando. Sí. Bueno, chicos, buenas tardes. Mi nombre es Nicola Alpizar. Yo soy profesora del técnico en fotografía digital de Fondatec. Generalmente imparto la clase de composición, de ahí que conozca a algunos de los participantes de este sábado de consulta. Y bueno, les estoy compartiendo pantalla porque hoy la charla que vamos a tener es sobre bodegones. La agenda que vamos a llevar para estas aproximadamente 2 horas que vamos a estar juntos es lo siguiente. Vamos a conversar sobre qué es un bodegón. Vamos a hablar también de los tipos de bodegones que podemos encontrar, sobre algo de equipos y de fondos, porque vamos a entender que los fondos son una parte bastante vital a la hora de trabajar con bodegones. También vamos a conversar sobre algunos conceptos básicos de iluminación que tenemos que recordar a la hora de trabajar bodegones. Vamos a hablar sobre composición, o sea, sobre cómo construir tanto el bodegón como nuestra fotografía a través de los conceptos de sintaxis visual, percepción humana y bueno, algunas cosas que por ahí vamos a repasar. Y finalmente vamos a tener una especie como de sección de tips o de consideraciones generales que deberíamos de tomar en cuenta a la hora de hacer bodegones. ¿Alguna consulta sobre la agenda o algún comentario? No, todo claro. Genial, muchas gracias. Igual les pido, espero que este sea un espacio muy participativo. La única regla es no nos levantan la mano en caso de que quieran hacer algún comentario o participar de alguna manera con una consulta, alguna duda que les surja. Me levantan la mano por medio de acá, de la plataforma de Zoom. Y cuando yo tenga un espaciocito, entonces los voy a ir respondiendo sus dudas. Muy bien. Vamos a empezar, entonces, quiero que empecemos conversando sobre qué es lo que es un bodegón, qué entendemos como bodegón. Y bueno, la palabra que podemos asociar a ello de manera más tradicional es que es la naturaleza muerta, ¿verdad? Como género fotográfico, porque al final de cuentas todo eso son los bodegones, es un género fotográfico, vamos a tener como sujetos de toma a objetos inanimados. Esos objetos inanimados podrían ser pues, de dos tipos esencialmente, o naturales o artificiales.
Lo importante es que son cosas que no se mueven, ¿verdad? En inglés es conocido este género como el still life. También se los pongo por ahí, porque de ahí no es un secreto que la mayoría de las referencias que tenemos en el mundo, ¿verdad? Van a estar en inglés por razones de que es el idioma sencillamente más hablado. Hay algo que es como el mayor reto a la hora de construir bodegones y es que tenemos que construir interés a través del orden que le proporcionamos a esos objetos. Tal vez ustedes ya se han enfrentado a que cuando hacemos fotografía documental o fotografía de paisaje, por ejemplo, no tenemos tanta intervención con los contextos, mientras que cuando trabajamos con bodegones o con naturalezas muertas, objetos inanimados en general, sí es necesaria nuestra intervención, ¿verdad? En cómo organizamos los elementos y muchas veces también hasta en qué elementos seleccionamos, si son elementos muy tradicionales o si más bien son tradicionales, pero los voy a presentar desde un lugar mucho más atractivo o poco convencional visualmente. También quiero que hablemos un poquitito sobre la historia del bodegón, porque sé que la palabra como tal, ¿verdad? El hablar de bodegones nos remite un poco a la imagen que tenemos en pantalla, ¿verdad? Un tazón con frutas puestos sobre una mesa. Eso es lo que tradicionalmente nos imaginamos cuando pensamos en un bodegón. O no sé si tal vez alguno tiene una concepción un poco más amplia de ello o han explorado un poco más sobre ello. Tal vez me gustaría escucharlos en ese aspecto. Vieres que a mí me pasa más bien lo contrario, como que cuando yo me imaginaba bodegones pensaba de una vez en fotografía como de producto y ahora digamos como que después de escucharlo acá en el técnico me hice como, es como la pintura de bodegones, o sea, como que fue al revés, no sé. Ok. Bueno, la idea un poco hoy, bueno, ¿alguien más querría compartir qué concepción tiene de los bodegones hasta ahorita? ¿Qué se imaginan que son? ¿Qué se imaginan que puede presentarse? Sí, Azarías, adelante. yo me imaginaba inicialmente siempre como con frutas y bueno, como está ahí el ejemplo, ahora siempre me lo imagino con verduras o frutas, algo, siempre lo asocio a eso cuando me decía bodegón, ¿verdad? Entonces tenía ese concepto, pero es más amplio, además de, ¿verdad? Solamente tener alguna verdura o alguna fruta. Mi objetivo con la charla de hoy principalmente es que ampliemos los horizontes del concepto, ¿verdad? Que entendamos que bodegón no solo es fotografía de frutas y verduras sobre una mesa o hacer fotografía de productos, sino que pueden haber muchas mezclas dentro de ellos. Les hablé de que el bodegón es un género fotográfico y es cierto. Lo que pasa es que cuando pensamos en un género, lo primero que nos parece la mayoría del tiempo es que son nociones muy definitivas de algo, ¿verdad? Y no necesariamente. Los géneros fotográficos la mayoría del tiempo se entrelazan. Y yo puedo, qué sé yo, hacer fotografía de producto con fotografía de bodegón. O hacer fotografía documental con bodegones. También es como una noción absolutamente válida. Esto por mencionar algunas. Sobre la historia del bodegón, ¿qué me parece interesante? Bueno, es tradicional que tengamos tal vez en la cabeza una imagen parecida a la que tenemos en pantalla sobre un bodegón, porque en las civilizaciones antiguas se creía que lo que se representaba en los bodegones era como algún tipo de pase entre la vida y la muerte de esos elementos que se estaban representando para los difuntos, ¿verdad? Para que los difuntos los usaran. De ahí que entonces tengamos representación en Egipto de comida o de elementos de la vida doméstica, en la antigua Grecia de jarras y objetos cotidianos. En Roma empezaron a representarse los cráneos. Esto es como muy interesante porque los cráneos han sido históricamente un elemento muy común dentro de los bodegones tradicionales y nacen en Roma como un recordatorio justamente de la mortalidad o un símbolo de la fugacidad. En el siglo XVI, más o menos, se empezó a incorporar en los bodegones también las flores como símbolos principalmente de las estaciones, ¿verdad? Y para hacer
alusión a los sentidos también. El mayor uso que se le dio a los bodegones se instauró con la pintura barroca. Fue donde más se representaron de este tipo de imágenes. Y bueno, este que tienen en pantalla es uno de los primeros bodegones de los cuales se tiene un registro, ¿verdad? Que es un bodegón sobre una pared con pinturas. Entonces les pregunto, ¿será que un bodegón debería de verse así hoy? ¿O será que debería de verse muy bien de esta manera? Si hablamos de qué es lo que hay en estas dos diapositivas que les he presentado, en una tengo flores, un jarrón, un objeto de la vida cotidiana. En otra tengo el dinero, tengo pastillas, tengo un recordatorio de la muerte, tengo comida, un recordatorio de una comida que tradicionalmente es bastante lujosa. Y bueno, flores, ¿verdad? Amapolas, rosas representadas. ¿Será que debería de verse solo así? Porque cumplo con las definiciones que acabamos de conversar. O que podríamos tener una visión amplia como estas fotografías que pertenecen más bien a un producto artístico sobre todo, pero que igual usan el bodegón, ¿verdad? Digo, son hamburguesas de las más comunes y ni siquiera estilizadas, ¿verdad? Tal vez los que han tenido por ahí alguna experiencia con la foto de producto o la foto de comida, ya han empezado a conversar sobre el montón que cuesta estilizar una hamburguesa. Aquí ni siquiera hubo una intención sobre ello, ¿verdad? Vean cómo hay una construcción con objetos muertos, pero para hablar de otra cosa, ¿verdad? Para hablar de otra cosa definitivamente. Les pregunto si así debería de verse, porque bueno, yo quiero que entendamos que las concepciones que podemos tener del bodegón de verdad son muy amplias y que también está bien si decidimos hoy hacer un bodegón un poco más convencional, como cualquiera de los dos que tenemos en pantalla. Veamos cómo a la izquierda, por medio de la perspectiva artificial que tiene la imagen, tengo presentes diferentes elementos sobre una mesa y hay una sensación de tridimensionalidad en ese escenario, ¿verdad? Como comida, disfrute. Y a la derecha, en cambio, tengo un pequeño plano detalle de algo que parece ser también una mesa, más o menos, como con flores o algo así. Les presento este otro ejemplo de bodegones de Midnight. Este es un fotógrafo que su trabajo se centra principalmente en la moda, pero también tiene una serie de fotografía de naturaleza muerta o fotografía de bodegón que se concentra única y exclusivamente en fotografiar las rosas de su jardín. Lo curioso de todo esto es que esas rosas las fotografía ni siquiera con una cámara fotográfica profesional, las fotografía con su celular. Y estamos hablando de un fotógrafo enorme, ¿verdad? De alguien de la industria que es pagado por millones por cada trabajo que hace. Ahora, veamos la plasticidad, o sea, la maleabilidad que tenemos del género. Vean qué tan diferentes son todos los ejemplos que acabamos de ver. Digo, se hubieran imaginado que algo así podía ser un bodegón, ¿verdad? Hay una concepción bastante tradicional que nos haría concebirlo como algo como esto, ¿verdad? Más o menos. Pero les abro un poco la perspectiva con esta introducción de que en definitiva el bodegón es un género que nos permite hacer muchísimas cosas y que podemos tener como propósito presentar la belleza, así como también podríamos tener como propósito presentar, no sé, el consumismo y la frivolidad de la vida, qué sé yo, por tan solo hacer una lectura aleatoria de ello. Ahora vamos a conversar sobre los tipos o subgéneros que podríamos encontrar dentro del género fotográfico del bodegón. Les menciono de nuevo, no porque exista el género, ese género nunca se va a mezclar con ningún otro. Los más conocidos son la fotografía de mesa, la fotografía de producto, la fotografía de comida y la fotografía de objeto encontrado. ¿Por qué digo que entre ellos se podrían mezclar? Bueno, pues porque yo podría tener una fotografía de un bodegón que se inscribe dentro del género de mesa y también del de comida, o dentro del de producto y el de objeto encontrado,
o de los tres a la vez, ¿verdad? Todo eso son como posibilidades o mezclas absolutamente realizables. ¿Qué caracteriza a la fotografía de mesa? Generalmente vamos a presentar en ella los elementos sobre una mesa y son objetos que caben o que tradicionalmente podríamos encontrar sobre una mesa. Así de sencillo. La fotografía de producto, en cambio, vamos a crear un énfasis artístico en algún producto. Digamos que ahí hay una pequeña diferencia entre la foto de producto como género, ¿verdad? Publicitaria, porque la foto publicitaria se va a centrar en mostrar el producto. Nosotros, desde el bodegón, podríamos tener una concepción más como artística o que nos permita mayores libertades sobre cómo presentar los elementos. Y bueno, la fotografía de comida, a diferencia también del género específico publicitario de la fotografía de comida, desde el bodegón nos va a permitir crear escenarios alrededor de la comida, que casi que contextualizan el plato o lo comestible, digamos, que podría ser tal vez con vajillas, con servilletas o con elementos que en general nos proveen algún tipo de ambientación. Y finalmente les quiero comentar sobre el subgénero del objeto encontrado, que bueno, es muy amplio también porque podríamos presentar un objeto o un fragmento de él que es encontrado de alguna forma por el artista, por el fotógrafo, por el creador, y que le llama la atención desde el objeto tal cual es. Yo podría haber encontrado en un paquete de canela una canela quemada, digamos. La abrí y me salió quemada y listo. Solo por esto quiero realizar una foto como la que tenemos en pantalla. Algunas veces la fotografía de objeto encontrado también implica que haya una modificación o un emplazamiento atípico de ese objeto. Podría ser que yo más bien digo, ok, voy a buscar unas astillas de canela y una de ellas la voy a quemar para hacer una fotografía de este tipo. Y yo misma la modifiqué, no fue necesariamente que la encontré así. ¿Tienen alguna consulta hasta ahorita? ¿No? ¿Hay algo que les genere curiosidad? ¿Hay algo que les gustaría que comentemos más adelante? Ok, bueno, seguimos entonces. Ahora les voy a ir hablando sobre cada uno de estos subgéneros, pero con varios ejemplos fotográficos. Digamos que yo soy de las que cree que la mejor manera de entender algo es viendo muchas variaciones de eso. Vamos a empezar con el subgénero de la fotografía de comida. Recordemos entonces que este es un subgénero que necesita presentar comestibles y escenarios de cocina como centro, ¿verdad? O escenarios de comida, podría ser una mesa también como escenario. En esos tres ejemplos que tenemos ahí arriba, hay un bodegón de comida. Veamos cómo hay un énfasis, digamos, en la forma, ¿verdad? No necesariamente en el producto per se o en el coco como alimento, ¿verdad? Sino más bien hay una búsqueda por lo formal, por el contraste de color, por las texturas, por las direcciones que tienen los comestibles como tal. El primer ejemplo que quiero que veamos es este. Es uno de mis preferidos y les soy honesta, lo descubrí mientras hacía la presentación para la charla. Uno de los fotógrafos más conocidos por el género fotográfico del bodegón es Irving Penn. Irving Penn es el de la foto que estaba en la invitación del sábado de consulta y el de la foto que estaba al inicio en la portada, ¿verdad? Pues resulta que esta chica, para un concurso en el 2016, realizó una serie de bodegones de fotografía de comida, todos en esa misma esquina, así con esa luz mediana, ¿verdad? Con el elemento completamente contrapuesto a los dos ángulos planos que se juntaban a modo de esquina. Y lo hizo como un homenaje para una serie de fotografías que tiene Irving Penn, que es súper famosa, y era como un poco contemporaneizar su producto, ¿verdad? Su producción. Esta es una fotografía de Martin Parr y si ustedes hacen una búsqueda rápida se van a dar cuenta de que Martin Parr, el género fotográfico por el cual es conocido, digamos, es el de la fotografía documental.
no necesariamente la del bodegón. De ahí que yo les diga que los géneros se van a mezclar, porque en esta foto tenemos una foto de comida, ¿verdad? Hay un escenario que se está presentando y hay una construcción de ese escenario. Entonces, pues bueno, ahí les hago como el guiño a esa referencia. Podría ser que la Profe, fotografía... Sí, claro, contame. ¿puedo interrumpirla o al final? Si quieres, contame de una vez. Ok, es que me surge la consulta de si es necesario que haya más de un elemento para que sea considerado bodegón, porque en estas fotos de la muchacha que estás mostrando solo hay un elemento y digo, uno siempre se imagina como que hay varios. Ujú. No, no necesariamente. Yo podría tener un bodegón de dos cosas, de uno, como es ese ejemplo. Ahorita vamos a ver otros que presentan también solo uno. Y vas a ver que no por eso son menos bodegón que los demás. Al final de cuentas, nuestro límite, digamos, la síntesis más específica que podríamos tener del género es presento objetos inanimados. De ahí para adelante, casi que todo lo que queramos. En este ejemplo tenemos fotografía de comida de unos huevos que ni siquiera parecen reales, ¿verdad? Parecen que están hechos como de estereofón. Parece que fueron moldeados en plasticina o en algún material pintados y puestos sobre este espacio y los presenta de una manera clínica, ¿verdad? De una manera súper limpia. Yo en algún punto me cuestioné si esto no era un render y no más bien una fotografía, pero sea un render o una foto, finalmente yo creo que lo que importa acá es ilustrar la posibilidad del género. Vamos a seguir conversando sobre el subgénero de objetos encontrados. Recordemos que podríamos haber comprado estos objetos o haberlos recogido en la calle. En los dos ejemplos que están arriba del título, ven que lo que se fotografía son pedacitos de vidrio, ¿verdad? Con sus diferentes formas, con sus diferentes desgastes. Se posicionan, por supuesto, de manera muy intencionada en el encuadre o en el sitio de toma para generar alguna dirección o para generar órdenes de lectura dentro de los elementos que están presentes en la fotografía. Les pongo estas dos fotos. Una de ellas es un bodegón per se, fotográfico, y otra más bien es una documentación de una obra artística. La de la derecha es la documentación de una obra artística. ¿A qué me refiero? Este orinal, así, de Duchamp, con estas inscripciones R. Mood 1917, existe como objeto tridimensional. Es un objeto, un ready-made, que el artista presentó para una bienal de arte. Les presento el bodegón, les presento más bien esto como ejemplo de objeto encontrado, porque el artista lo tomó como símbolo, evidentemente, ¿verdad? Meter un orinal a una galería de arte o a un museo, evidentemente era un acto revolucionario de alguna manera, ¿verdad? Y también había una intención por cuestionar la autoría del autor. De ahí que, aunque el autor sea Duchamp, él lo firma con otro seudónimo. Pero lo pongo como referencia un poco para comentar sobre esta otra fotografía de la izquierda de Edward Weston, que sí es considerado un bodegón. Es fotografía que directamente se hace sobre el objeto. Y bueno, pues es un inodoro fotografiado como objeto casi que de diseño, ¿verdad? Es un inodoro que tiene, digamos, características comunes y corrientes. Cualquiera de nosotros podría ahorita ir y fotografiar nuestros inodoros así, pero hay una búsqueda o hay más bien un hallazgo de un objeto y la fotografía se trata sobre ese objeto encontrado. No tengo que encontrármelo, entonces con esto quiero decir en mi exterior, ¿verdad? Podría ser el mouse de mi computadora, mi objeto encontrado. Estas otras imágenes son de Irving Penn, que es quien les decía que es uno de los mayores referentes de la fotografía de bodegón. Y acá es a donde iba con que el género, digamos, es bastante flexible, porque ¿qué pasa si yo les digo que estos son restos
de tumbas o de excavaciones antropológicas, ¿verdad? Ya los objetos que están siendo encontrados cobran otro sentido, cobran un valor tal vez antropológico, cobran un valor científico incluso, y cobran un valor como documento. No por ello nosotros debemos de dejar de preocuparnos por la construcción visual de la imagen, ¿verdad? Que eso se me hace a mí bastante repetitivo, pero yo creo que es necesario cuando conversamos de los bodegones. No importa si lo que nos encontramos es una bolsa plástica o un desecho de carretera. ¿Cómo lo presento en mi bodegón? ¿Qué intención estética tengo sobre él? Y bueno, presento una fotografía como la que tenemos en pantalla para hacer también un guiño a que la construcción de bodegones no tiene que necesariamente seguir las reglas de la gravedad o de la realidad, ¿verdad? Hasta ahorita hemos visto como ejemplos que presentan representaciones bastante realistas, no solo desde su tipo de representación, sino también desde qué es lo que representan. Acá tengo 3 teléfonos flotando en el aire y es una fotografía bellísima, ¿verdad? De un bodegón, de un objeto encontrado. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario? Recuerden, me levantan la manita, cualquier cosa. Bien. Seguimos con la fotografía de productos y les decía que, bueno, vamos a tener productos comerciales como el centro de atención, ¿verdad? Del bodegón. Lo importante acá es que podrían estar como en un espacio ambientado. Arriba, ninguno de esos productos tiene siquiera marca, pero hay una intención de tridimensionalidad o de contextualizar esos elementos y no contextualizarlos de manera realista, porque puede que esa lámina de concreto no tenga nada que ver con el aceite que se está presentando en la foto del centro. Pero sí tienen una unidad formal, sí tienen una unidad estética y sí parece que hablan de lo mismo, ¿verdad? Desde una intención comunicativa. Estas 3 fotografías son de Hiro, un fotógrafo de producto y de moda bastante conocido. Y bueno, él trabaja con marcas enormes de labiales o marcas enormes de cosméticos y de belleza. Y no por ello nos está presentando el labial de la manera más convencional posible. Recuerden que cuando les presentaba los géneros, les decía que tiene que haber un énfasis como artístico, ¿verdad? En la representación. Bueno, este es el tipo de labial que tradicionalmente veríamos, ¿verdad? No, para nada. Hay una repetición, hay un juego con los ritmos, acá más bien hay un juego con la textura que podría proveer, digamos, el material del labial. Y bueno, la iluminación que es bellísima, ¿verdad? Una iluminación artificial que resalta las formas, que exalta la tridimensionalidad y justamente las texturas que tiene cada uno de esos materiales. Dentro de la fotografía de productos, también me gustaría que veamos a este otro referente, Jenny Van Somers. Es otra de las fotógrafas que ha crecido mucho en los últimos años para fotografía de bodegón y de producto justamente. Y bueno, nada, lentes, ¿verdad? Y todos ellos como presentados casi que como estilo de vida. Bueno, los lentes de la derecha, ¿de qué tipo de persona me hablan? ¿Verdad? ¿Qué construcción? ¿A quién le están hablando esos lentes? ¿O a quién le hablan los lentes de la izquierda? Con un sobre de carta, ¿verdad? Vean que la lógica de unir un objeto con el otro ni siquiera es lo que importa acá. Hay una intención comunicativa que es presentar a un personaje más o menos. Y bueno, por medio de la construcción con objetos inanimados, pues logramos o sacamos la tarea adelante. Este es otro ejemplo, Elsa, por ejemplo, de lo que te decía hace un ratito, ¿verdad? Como, bueno, no tengo que tener un escenario enorme, no tengo que tener siquiera una mesa para empezar a trabajar con ello, o bien las fotografías que veíamos ahorita de Hiro, los detallitos estos de labial, ¿verdad? Rompe completamente con lo que convencionalmente entendemos como un bodegón. Seguimos y bueno, entonces ahora vamos a continuar conversando con
el género o el subgénero de fotografía de mesa. El límite de este subgénero, recordemos que es objetos que caen sobre una mesa y que se presentan sobre ella, y que bueno, que se encontrarían sobre ella. Entonces, veamos algunos ejemplos. Yo quiero de nuevo que se vayan mucho con la idea de que el género va a tener muchos matices. Estos son comestibles, son comestibles, ¿verdad? Y no por ello dejan de ser fotografía de mesa, o no por ello dejan de ser fotografía de comida. Pueden ser ambos. Ambos son ejemplos de Edward Weston. A los que tal vez han recibido clases conmigo antes, saben que Edward Weston me encanta, que es una de las razones por las cuales decidí estudiar fotografía, ¿verdad? Por estas maravillosas abstracciones de elementos tan cotidianos y tan simples. Y bueno, si yo entiendo la fotografía de mesa desde un lugar más común, podríamos pensar en construcciones como esta. A la izquierda veamos libretas. Ven qué sencillo, pero ven qué importante es la colocación que se hace sobre las libretas, ¿verdad? Cómo se presentan como una especie de planos seriados que se repiten, pero tienen variaciones de tamaño, de color y de forma. O acá a la derecha tenemos un detalle de prensas de papel, ¿verdad? Puestas sobre una mesa con un teclado. Cosas súper simples, pero donde la construcción que hay sobre cada uno de esos elementos es lo que hace la foto llamativa. Podría pensar en que algo como esto también es foto de mesa y foto de comida, ¿verdad? No quiero que excluyamos las representaciones más tradicionales tampoco. Ok, ahora quiero que conversemos sobre algunas consideraciones generales que deberíamos de tomar en cuenta a la hora de construir bodegones. Y si se dan cuenta, muchas de estas consideraciones van a aplicarse para cualquier género fotográfico. Digamos que vamos a tener grandes eslabones de interés. El primero de ellos es el orden, luego vamos a tener que pensar en la iluminación y por último en el encuadre. En tanto al orden, ¿qué me interesa que consideren? Bueno, primero está la selección y la curaduría de los elementos por fotografiar. ¿Qué pertinencia tienen entre sí? ¿Se parecen? ¿Son parte de un mismo tema? ¿Hacen alusión simbólica a un mismo concepto? ¿Tienen un material parecido o más bien un material que contraste? ¿Tienen una gama cromática por medio de alguna armonía de color que los haga unirse entre sí? Estas son preguntas que les planteo como detonantes para que consideren a la hora de seleccionar los elementos. ¿Por qué hablo de esto? Bueno, pues porque si yo hubiera puesto cualquier tipo de utensilio de cocina, que supongo que es una espátula, acá, una espátula de plástico en esa foto no va, ¿verdad? Completamente se sale. O si pongo un plato blanco en estos tipos de fotografías que son más bien como dark photography, ¿verdad? Donde la intención es una luz tenue, muy oscura, una única entrada de luz muy puntual, pues no va. Entonces, vean cómo esa primera selección en pro de la búsqueda del orden es fundamental para cualquier construcción que hagamos. Luego también está el emplazamiento que le damos a esos elementos que ya elegimos dentro del espacio de trabajo. Que ese espacio de trabajo podría ser cualquier cosa, desde una mesa plana, un escritorio, cualquier superficie, cualquier tabla que puse, hasta arriba de la planchador, chiquillos. Es que no importa sobre qué estemos trabajando, si finalmente ese lugar nos da condiciones que andamos buscando para crear la fotografía. O bien dentro de un ciclorama, ¿verdad? Podríamos pensar en un ciclorama de producto y que ese sea el que nos solucione el emplazamiento de los objetos, más bien. Dentro de esa búsqueda del orden, ahorita vamos a profundizar mucho más en qué hay que recordar para ordenar elementos. Luego está la iluminación. Y bueno, la primera decisión que tenemos que tomar es, ¿hago uso de luz natural o de luz artificial? Si hago uso de luz natural, ¿a qué hora del día me conviene fotografiar? ¿Y a qué hora del día y en qué lugar? Porque la luz no va a pegar igual en la sala que en la cochera. Tengo una alumna que ahorita en la clase de la mañana me decía, profe, es que usted no me va a creer dónde estoy haciendo las fotos. ¿Por qué? ¿Dónde las estás haciendo? Es que estoy haciéndolas en el garaje.
justo donde cierro el portón, porque es el único lugar de la casa en donde llega la luz que necesito. Y yo le decía, bueno, pues que se rían los vecinos, porque si ese es el lugar que te está dando esta luz, sigamos trabajando ahí, ¿verdad? Entonces hay un tema no solo de la hora del día, sino el lugar en el que encontramos esa luz que andamos buscando, en caso de que sea luz natural, por supuesto. También está la consideración del tiempo atmosférico. Si yo estoy trabajando con luz natural en un día soleado, voy a tener sí o sí sombras muy duras, ¿verdad? Sombras y luz muy pequeña. Si estoy trabajando en un día nublado, más bien voy a tener luz bastante grande o mediana y las sombras van a ser más suavecitas o inexistentes. ¿Qué considero como elementos básicos a la hora de pensar en esa iluminación? Bueno, la fuente de luz, qué tamaño va a tener, qué dirección va a tener y qué intensidad va a tener. En el encuadre, ¿qué deberíamos de pensar desde un aspecto general? Bueno, las reglas de composición para buscar el orden, ¿verdad? Me van a ayudar a generar retículas y a estructurar el espacio. Conseguir el peso visual, cómo capturo el interés de mis espectadores por medio de la masa del objeto, cómo busco el interés y cómo controlo y direcciono la mirada de los espectadores dentro del bodegón. Vamos a ir conversando ahorita sobre los fondos y el equipo. Digamos que para mí los fondos son uno de los recursos, creo que marcan más la diferencia, porque con el fondo inadecuado puede que tenga la comida preciosa o el producto divino o lo que sea que esté fotografiando, el objeto precioso y maravilloso, pero si el fondo es demasiado ruidoso o es demasiado brillante o no va temáticamente con la escena que se fotografía, pues no va, ¿verdad? La foto no funciona. Vamos a ver que en términos generales, los fondos lisos, de colores neutrales o claros, los que nos llaman más la atención que los elementos, van a ser mucho más convenientes. Pero en caso de que utilicemos fondos texturizados, deberíamos de pensar en fondos texturizados que no compitan con el objeto que está haciendo nuestro centro de atención. Dentro de los fondos también quiero que pensemos en las 3 posibilidades que al menos a mí se me ocurren como las esenciales para colocar ese fondo. Podría colocarlo a modo de un ciclorama, ¿verdad? Como de una pared infinita en donde no se siente ningún corte en él. Podría colocarlo como una mesa, ¿verdad? Donde más bien tengo un límite justamente. O podría colocarlo como una esquina, donde coloco un fondo y otro fondo. Podría ser que sean el mismo o podrían ser distintos. En equipo también les comento de esto, lo voy a hacer bastante breve en realidad, porque yo no creo que el equipo sea el que define nuestras fotos, pero sí van a haber algunas ópticas que van a ser más recomendadas que otras a la hora de hacer bodegones. El teleobjetivo es un amigo buenísimo para hacer bodegones, porque puedo tener una perspectiva muy natural de los elementos que estoy fotografiando, no se distorsionan. También el macro es un buen amigo a la hora de hacer bodegones porque nos permite perspectivas absolutamente distintas de lo que se fotografía, ¿verdad? Un acercamiento, un close-up a la espuma de un fresco de sandía puede ser bellísimo, ¿verdad? Dentro de un bodegón. Los objetivos normales también, pues por la misma razón que el teleobjetivo. Y finalmente, en la óptica hay que pensar mucho en ópticas que nos permitan ángulos de visión cerrados y que no generen deformación. Vean que puede que yo tenga las naranjas en el ciclograma, digamos, pegadas con pinchos y plasticina, que es uno de los recursos que sabemos que se utiliza mucho, ¿verdad? Para sostener cualquier cosa en foto. Pues bueno, yo necesito un ángulo de visión cerrado para que todas esas cosas que están sosteniendo mi construcción no se vean, ¿verdad? Así de sencillo. En tanto a iluminación, ¿qué considero que les puede ser como extremadamente útil? Y de nuevo, paso por aquí como muy rápido. Un reflector, siempre. Valen como 15,000 pesos los más grandes y tal vez los más caros, ¿verdad? Y nos ayudan a rellenar espacios de sombra o nos ayudan más bien a oscurecer ciertos espacios y a matar ciertos reflejos. Y tanto en luz artificial como en luz natural son un recurso importantísimo. Las cajas grandes de luz,
cuando no tenemos una ventana enorme para trabajar con nosotros en luz natural, pues una caja grande de luz que emule esa ventana nos va a ayudar montones para trabajar con bodegones o cualquiera de sus equivalentes, ¿verdad? Podría pensar en un Octavox, por ejemplo. Son estas cajas de luz octagonales enormes que también tienen una luz bastante difusa. Podría pensar en sombrillas también. Un recurso que creo que es vital son los cookies de luz. ¿Recuerdan qué son los cookies? Las texturas de las luces y las sombras, que los podemos generar de elementos vegetales que vamos y conseguimos al patio o a la calle, o bien los cookies pro, ¿verdad? Como los metálicos que nos dan modificación de la luz para tener texturas y sombras sobre ello. O bien un cookie de luz podría ser un pedazo de papel que recorto y que pongo a proyectar una sombra sobre el escenario, ¿verdad? Cualquier cosa de esas es válido. Una ventana amplia, como les decía, y bueno, en general, un difusor. Ahora voy a profundizar un poquito sobre los fondos. A la izquierda tenemos un ejemplo de un bodegón que utilizó un ciclorama y un blanco neutro como fondo. Vean que yo no tengo ningún límite, ¿verdad? Entre el borde de la imagen, no hay un borde, es como un fondo infinito. A la derecha, vean cómo esa textura suave de la luz junto con puede ser un vinil eso tal vez, el vinil que está acá abajo, ¿verdad? Se presentan más bien como con forma de esquina. Y vean qué interesante también el uso del color que se le da a este fondo, porque es un fondo que es complementario a nivel de armonía análoga con los jabones que están siendo fotografiados. No compiten, aunque el tono del fondo sea muy fuerte, se complementan, se ayudan visualmente. En un ejemplo como este, vean que es un fondo plano, como que simula estar sobre una mesa, y en ambos casos es una textura suave, ¿verdad? Acá podría ser que yo no tengo ni media lámina de mármol, porque es primero dificilísimo de manipular, ¿verdad? Muy pesado y bueno, es extremadamente caro, pero puedo tener montones de viniles adhesivos pegados sobre láminas de cartón que simulan texturas de lo que sea. Ese es un recurso buenísimo. Y bueno, vean siempre el uso de los colores neutrales o que de nuevo no compiten con nuestro centro de atención. Sobre iluminación, más allá de hablar de equipo, me gustaría que nos concentráramos en la posibilidad narrativa que tiene la luz, desde el control de su tamaño, su dirección y su intensidad. Vean a la derecha este bodegón, qué interesante. Es un plano detalle en bodegón de casi que aquí el bodegón es la sombra. Bueno, el centro de atención en esta foto es la sombra y los reflejos. La luz pequeña con la dirección que viene lateral y como 45, como frontal, con esa intensidad de la luz dura, es lo que domina la composición. La luz es un recurso narrativo también. En esta foto de los ayotes o de los calabazas, no sé bien qué sean, la luz más bien es mediana, no pequeña, y está mal escrito, y la intensidad de la luz es suave, ¿verdad? Vean cómo esta luz armoniza con lo que se presenta, porque ya los elementos que se presentaban tenían demasiada diversidad, demasiada variación, tanto en forma como en tamaño, y bueno, tienen pequeñas diferencias de color. A la izquierda, vean cómo la luz grande, más bien esa luz suave, es la que nos permite exaltar el coco como centro de atención. Y es como si tuviera una mancha, ¿verdad? A veces parece que el coco no existe y es solo el exterior café del coco. Entonces sí, siempre deberíamos de pensar desde la construcción de la imagen, en el planeamiento, qué tamaño, qué dirección y qué intensidad de la luz me va a convenir para narrar, para construir, tanto con luz artificial como con luz natural, ¿verdad? Y bueno, ahora vamos a conversar particularmente de elementos de composición que van a tributar en nuestras construcciones de bodegones. Vamos a encuadrar, ¿verdad? En términos mucho más concretos.
Vamos a llamar la atención de nuestros espectadores y vamos a organizar los elementos morfológicos dentro de un marco de referencia, que es los límites de nuestra fotografía. Primero, vamos a pensar siempre en la estructura. Esto es como una jerarquía para ir trabajando paso a paso. Primero, pensemos en la estructura. ¿Cómo voy a estructurar el espacio de trabajo? La mesa, el ciclorama o la esquina que haya construido como fondo o como elemento de trabajo, ¿cómo la voy a estructurar? ¿Voy a organizar los elementos por regla de los tercios? ¿O voy a organizar los elementos con simplicidad más bien? ¿O por medio de la regla de los impares? Estos me van a proveer estructura a la hora de organizar los elementos, pero también a la hora de componer la foto, ¿verdad? Ambas van a ser utilizables. Luego tendríamos que pensar en el peso visual. Conseguir el peso visual va a ser, pues bueno, una tarea que se puede llevar a cabo por medio del equilibrio de masas o también por el balance que le damos a los espacios con diferentes planos o con ángulos de toma, ¿verdad? Si yo me acerco más a un elemento, lo voy a presentar pues con mayor precisión como centro de atención. Y eso me lleva a la tercera fase, que sería la búsqueda de interés. ¿Cómo le llamo la atención a mi espectador? Por medio de la forma, por medio de la textura, del color, del enfoque, de la iluminación, o tal vez es más bien por dónde emplazo ese elemento en la estructura. Qué sé yo, lo coloco sobre una zona áurea, ¿verdad? Es una posibilidad también para llamar la atención. Y en una última fase tendríamos el control de la mirada. ¿Cómo dirijo a mi espectador por medio de las diagonales, de las curvas, de los vacíos y del movimiento que genera en el bodegón físico, ¿verdad? Para luego direccionar esa misma atención en el bodegón visual, en el bodegón fotográfico. Entonces, voy a ir profundizando un poquitito sobre cada una de esas fases con algunos recursos del mundo de la composición. Para hablar de estructura, más allá de recordar las reglas de composición que les mencioné antes, tercios, cuartos, regla de la simplicidad, las que mencioné antes, ¿verdad? Que de pronto son más conocidas. Me gustaría que pensemos en cómo estructurar el espacio desde la perspectiva natural, como la de la derecha, o la perspectiva artificial. Vean cómo dentro de una o dentro de otra, a través de la bidimensionalidad o de la tridimensionalidad, también encuentro una manera de estructurar el espacio. Es muy común en bodegones trabajar con perspectiva natural en ángulos cenitales o en ángulos normales. Y a estos se les llaman flat lays. De hecho, es como todo un subgénero de la fotografía de bodegón, que son justamente como esas construcciones de pongo una revista, unos anteojos, una computadora y un lapicero, ¿verdad? Y esto se fotografía en un ángulo cenital sobre una superficie plana, que es justamente lo que significa flat lay en inglés, ¿verdad? Esto sobre estructura. Sobre peso visual, me gustaría que recordemos los conceptos de equilibrio de masas. Recordemos que para colocar algunos elementos, dependiendo de su peso físico o de su peso visual, del tipo de mancha que tengan, yo hago como chinito y veo qué tanto pesa el suéter negro contra los anteojos o la cámara, o qué tanto pesa la gorra gris contra la camisa rosada, ¿verdad? Hago chinito y esto se hacen como manchas de información. Esta es como una clave para definir cuál es el peso a nivel de equilibrio de masas que tienen los elementos. Y dependiendo de qué tan grandes sean estos, voy a tener algunas reglas para colocarlos dentro de mi construcción. Los elementos de mayor masa visual van a ser convenientes colocarlos en el centro o hacia el centro. Los elementos más ligeros van a ser convenientes de colocarlos en los márgenes. Y vean cómo todo eso se va cumpliendo en los dos ejemplos que tenemos acá, ¿verdad? Los elementos de mayor masa visual también podrían colocarse en los extremos y van a funcionar. La gorra acá está colocada en el extremo y la revista en el extremo. Y más bien los de menor peso en el centro. Funciona. Y a la derecha, más bien tengo el jacket negro como hacia el centro, porque es el mayor peso.
y los de menor peso hacia los extremos. Ejemplo de ambas, y bueno, es justamente pensar no solo en el centro de atención, sino cómo dirijo el espectador a ese centro de atención. Y ahora hablemos también puntualmente del interés. El interés va a ser justamente ese centro, ¿verdad? Ese centro de atención o ese peso también lo podríamos encontrar llamando la atención de nuestros espectadores por algunos recursos del lenguaje fotográfico. Lo que está más enfocado nos va a llamar más la atención, así como lo que es más luminoso, lo que es más cálido y lo que es más cercano. También lo que está colocado en una zona áurea. Y hay algo que yo quiero que pensemos antes de siquiera abordar cualquier composición fotográfica. Y es que para definir el interés, yo debería definir qué voy a decir antes de siquiera decirlo. ¿Cuál va a ser mi centro de atención? Yo voy a hacer una construcción de unas naranjas, pero ¿por qué quiero esas naranjas? ¿Qué es lo que quiero que llame la atención de ellas? Ah, bueno, tengo que recordarme cuando estoy construyendo el bodegón que mi centro de atención son las naranjas y la estructura interior de la naranja, para saber dónde las coloco, para saber en qué espacio de la composición las quiero, qué tanta mancha quiero que ocupen, o cómo voy a direccionar algunos elementos hacia ellas, si voy a utilizar X perspectiva o la otra. Mariela, ¿tenés alguna consulta o algún comentario? Sí, lo que quería consultar es que ahí veo que hay presencia de manos. Cuando vemos esto, ¿también se considera bodegón? Sí, yo lo definiría como un sí y un sí así, porque habrá quien te diga, no, jamás ni nunca, no metan nada. Yo meto manos, porque dan contexto para mí. Hace no tanto tiempo había hecho unas fotos de unos chocolates y yo ponía la cuchara con el chocolate a caer derretido y sí, se veía precioso, pero cuando puse una mano a agarrar la cuchara y la mano era la que sostenía, la composición funcionó y terminó de funcionar porque el factor humano siempre nos va a aportar una conexión. Nos queremos reconocer en lo que vemos, ¿verdad? Entonces yo te diría que sí. Habrá quien te dice, no, nunca elijas manos o nunca metas elementos humanos en las composiciones de bodegones. Ok, gracias. Había un ejemplo que lástima no lo puse, pero ahorita que preguntaste eso, es un ejemplo que yo pongo cuando hablamos de búsqueda del orden en clase. Y es como unos floreros y todos como muy diferentes. Y es una construcción de muchas flores, muchos envases con agua. Y de pronto se ve la carita de una chica así como saliendo en medio de los envases. Eso es un retrato. Pero así como es un retrato, es un bodegón. ¿Verdad? Es lo que les hablaba de los límites borrosos de los géneros. Que no es que sean malos, son muy positivos. Nos permiten construir casi que lo que sea. Ok, y finalmente dentro de la construcción deberíamos de siempre pensar en la mirada y cómo direcciono a mi espectador y a su mirada por medio de el movimiento. ¿Cómo atraigo, cómo capturo esa atención? Entonces quiero que recordemos algunos recursos de composición que nos van a servir para ello. La regla de los impares, el concluir en 3 fases o la repetición de un elemento en 3, ¿verdad? Presento 3 barquitos, 3 lo que sea. Las curvas, que podemos tenerlas de 3 formas, las curvas en C invertida o en S. Son líneas lentas para la mirada de nuestro espectador. Las diagonales, en cambio, son maneras también de direccionar la atención de nuestro espectador, pero con líneas rápidas. Las diagonales son, digamos, como el carril rápido de la autopista y las curvas del carril lento. Todos vamos a llegar al mismo lugar y vamos a recorrer lo mismo, pero nos vamos a detener a ver ciertas cosas en las curvas o en las diagonales, nada más vamos a hacer una lectura seguida, directa. Les recuerdo que podemos tener diagonales en V, dinámicas, paralelas o en zigzag. Y bueno, los aires que dejamos en el espacio también son un recurso para direccionar la mirada, porque donde nuestro ojo humano percibe que no hay elementos, sencillamente omite esa información y sigue leyendo lo demás.
La mirada, la dirección y la búsqueda de movimiento, ese atraer y capturar a nuestro espectador, finalmente es crear un recorrido visual. En la foto de la derecha, vean cómo las diagonales de las manos me direccionan a la computadora y luego tengo diagonales paralelas en el teclado que me direccionan a las flores. Y por ahí también tengo diagonales como muy dinámicas en los sobres o en las direcciones que tienen los prensapapeles, en las direcciones que tiene el bloc de notas, el lapicero. Y a través de todos esos elementos, mi ojo recorre visualmente la imagen. Sí. Ahora, hemos hablado de montones de cosas, ¿verdad? Hemos hablado de los tipos, de los géneros, hemos hablado de la selección de objetos, hemos hablado de los fondos, de los tipos de fondos que podemos tener. Entonces, yo les desarrollé esta hoja como para que les funcione de guía de desarrollo de un trabajo de bodegón, ¿verdad? Lo hago pensando en un bodegón, pero perfectamente muchos de estos recursos o de estas fases les podrían funcionar para solucionar cualquier tipo de género fotográfico. Entonces, vean que a la izquierda les presento los tipos de género de los que conversamos. Es un poco como para que ustedes, antes de enfrentarse a un bodegón, agarren esta hoja y digan, ok, ¿qué tipo de género va a utilizar? Bueno, voy a usar comida y bodegón de mesa, por ejemplo. ¿Qué selección de objetos hago? Bueno, necesito que estos objetos sean consistentes y coherentes por tema, por estilo, por material y por color. O que si son contrastantes entre sí, justamente esa sea la intención. Necesito buscar referencias, ¿verdad? Y recolectarlas y tenerlas a mano a la hora de que estoy haciendo las fotos para recordarme justamente qué es lo que estoy buscando lograr. Luego debería de pensar también en el fondo. Voy a trabajar con un fondo de ciclorama, con un fondo de mesa o con un fondo tipo esquina. ¿Qué textura y qué color va a tener el fondo? Y aquí les hago una lista de posibilidades. La madera vieja es bellísima como fondo. La madera, así los pedazos de madera que uno nada más une y que están manchados y heridos por el tiempo. Los azulejos o pedazos de azulejos, ¿verdad? A veces quedó un pedazo de azulejo de la casa, de porcelanato, de cerámica o de algún material así. Se hacen buenísimos para hacer fondos de esquina, justamente. Las telas, los manteles, los retazos, los paños de cocina, las servilletas, hasta cortinas, ¿verdad? O ropa de cama podría sernos útiles. También un recurso que se usa mucho en fondos es las láminas de metal, como láminas de metal oxidadas o con algún tratamiento, digamos, para que las haga sentir viejas. Luego están los viniles impresos, que les comenté un poco sobre eso, ¿verdad? Ir a Barguil y buscarnos unos adhesivos de todo, o bien comprar imágenes. Esto yo lo he hecho, comprar imágenes, ¿verdad? De stock enormes, de un fondo de mármol o de un fondo de madera. Las voy a imprimir en plotter y las pego sobre un cartón. Entonces, pues funcionan de maravilla, porque la imagen tiene una tan buena resolución que de verdad parece que es un material pues, físico, ¿verdad? Las opciones más obvias, el papel, un pedazo de cartón o de papel de cualquier color. Hay un lugar que a mí me encanta para ir a conseguir fondos, se los recomiendo, se llama Papesa. No me pagan ninguna comisión para hacerles publicidad, lamentablemente, pero quedan en Pavas y básicamente es el mundo del papel. O sea, yo he encontrado ahí papeles que tienen flores incrustadas en el papel, así de bello, una flor seca. Se llama así, se los voy a poner en el chat. Ahí está. Y lo rico de ir a Papesa es que venden los materiales a veces en rollos o en láminas muy grandes. Entonces no es que uno se encontró una hojita tamaño carta, ¿verdad? Sino que tiene una lámina enorme de papel que nos funciona justamente de fondo. O bien está el recurso de hacer el fondo nosotros, de comprar masilla, de comprar textura y una lija y hacer el fondo nosotros como queremos, con los colores que queremos. ¿Qué deberíamos de pensar también en esa propuesta de desarrollo? Bueno, ¿qué ángulos de toma y qué planos me van a funcionar para la construcción que estoy planteando, verdad?
qué tanto se va a ver de cada cosa. Luego, la decisión de iluminación natural o artificial. Luego, pensando en la iluminación, debería definir las cualidades de la luz. Intensidad alta o baja. Dirección frontal, lateral, trasera, cenital, nadie. El color. ¿Qué color va a tener la luz? ¿Va a ser una luz muy cálida? ¿Va a ser más fría? O debería incluso de poder definirlo en, casi que en grados Kelvin, ¿verdad? Quiero una luz como de 5500 grados Kelvin, que es muy blanca. O quiero una luz como de 8000 grados Kelvin, que va a ser muy azul. La calidad de la luz. Quiero una luz grande, mediana o pequeña. Y bueno, en caso de luz natural, les pongo ahí como un recordatorio de en días nublados pero con sol voy a tener una luz difusa, en días muy soleados voy a tener una luz dura y en días muy nublados voy a tener una luz muy suave. Esto no me obliga a trabajar directamente con luz dura si el día está soleado, porque yo puedo modificar la luz, ¿verdad? También se trata de eso. Si mi fuente de luz es una ventana, le pongo una cortina blanca y difumino la luz a través de ella. Ya tengo luz difusa o suave, aunque el día estuviera soleado, ¿verdad? Y bueno, desde el mundo de la construcción y la composición, toda esta lista debería de ser tomada en cuenta. Estructura del espacio, conseguir el peso visual, buscar el interés, controlar y dirigir la mirada. Después deberíamos de pensar también en la unidad, tanto como por la proximidad que tengan los elementos, como la coherencia que haya entre ellos de cromática, de estilo, de tema. En el peso deberíamos de pensar cuál es el formato que va a tener ese peso, ese centro de atención. ¿Va a tener alguna variación de tamaño? ¿Cómo voy a orientar el objeto? ¿Quiero que tenga alguna diagonal? El equilibrio, esto es importantísimo porque el equilibrio nos va a aportar dirección. ¿Verdad? Las cosas que no se van a presentar todas equilibradas y ordenadas con el mismo eje van a ser líneas rápidas para que el ojo haga el recorrido visual por medio de ellas. Y bueno, también está el equilibrio que deberíamos de considerar, que es el eje horizontal, ¿verdad? El respeto de la ley de la regla del horizonte. Y finalmente, el movimiento, como a través de la repetición o del ritmo o de la variación de elementos que se repiten, podríamos tener movimiento en nuestra composición. O desde el lugar más sencillo también podríamos hablar del movimiento a través de la dirección por medio de las curvas o de las diagonales. ¿Tienen alguna consulta hasta acá? ¿Algún comentario? Profe, para mí todo muy claro y muy a gusto con la información, está muy completo todo. Qué dicha, muchas gracias, Fernando. Nada más como para hacer un cierre. Hay una frase que me encanta de Edward Weston, que es: consultar las reglas de composición antes de fotografiar es como consultar las leyes de gravitación antes de dar un paso. Y ante esto, yo creo que ya han pasado un poco por darse cuenta, ¿verdad? De que pueden existir un mundo de reglas, pero realmente cuando estamos haciendo la foto y cuando estamos pasando el ojo a través de un lente, no es todo eso lo que nos pasa por el cerebro, porque se vuelve más como un asunto de intuición construido. Y ante eso yo quiero que pensemos en consultar la intuición a la hora de componer, no solo bodegones, que es el tema de hoy, a la hora de componer cualquier cosa. Y también quiero como hacer la nota de que, bueno, pues la intuición no es ignorante, ¿verdad? La intuición no solo es como un movimiento hacia cualquier cosa. También tenemos la intuición intelectual, que viene justamente del conocer ciertos conceptos, pero detenernos para contemplar detenidamente la situación a la hora de tomar decisiones. Entonces yo justamente les propongo componer y construir intuitivamente, es contemplar detenidamente, es tomar el tiempo a la hora que estamos con la comida, con el producto, con lo que sea que estemos construyendo, tomarnos el tiempo de ver cómo funcionan las cosas. Yo creo que ya lo saben, pero bueno, ninguna foto sale en 10 minutos, ¿verdad? Ninguna foto sale en 1 hora siquiera. Hay que tomarnos un buen rato para explorar el espacio, para buscar el orden, para medir posibilidades, para generar variaciones y tal. Bien,
No sé si tienen alguna otra duda, algún comentario. Me gustaría muchísimo oírlos. ¿Qué les pareció todo? ¿Hay algo que les hubiera gustado saber más? Tal vez lo podemos comentar. Pero primero es que yo tengo una curiosidad, bueno, me sale como la duda de, yo sé que hay un aparato que le ayuda a uno a medir los grados Kelvin, pero, o sea, ¿cómo puede hacer uno si no tiene ese aparato, o si es muy caro, o qué lo podría reemplazar? Yo nunca lo he tenido. Y aún así, a través de tan solo ver la línea de, voy a buscarles una imagen para hablar concretamente. Grados Kelvin. Ok. Con tan solo ver esto, ¿verdad? La barrita que nos indica una temperatura de 9000 Kelvin es muy fría o una de 1000 es muy cálida. Yo creo que tenemos como suficiente referencia para decir, bueno, si yo quiero que mi foto ande por los 3000, vos técnicamente podrías leerlo con tu cámara, ¿verdad? Porque justamente el balance de blancos hace una compensación a partir del número exacto de grados Kelvin que hay en la escena. No sé si han traveseado por ahí el modo manual del balance de blancos, donde uno lo dice, bueno, entonces ponga 6000 grados Kelvin y aquella foto queda rarísima, porque no estamos considerando la luz que tenemos en el espacio, ¿verdad? Entonces la mayoría del tiempo se nos hace como más fácil utilizar los presets, decir balance de blancos incandescente, balance de blancos nublado. Pero si nos ponemos a pensar, lo que hacen estos balances de blancos es justamente con un número específico de grados Kelvin compensar otra onda de luz que es contrastante, ¿verdad? Si yo tengo una luz muy cálida, voy a contrastar con una luz muy fría para llegar a un blanco puro. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces, pues nada, mi recomendación es ni siquiera fiarnos de la herramienta como tal, sino sencillamente tener una noción de la regla de los grados Kelvin, ¿verdad? Para identificar de qué forma o de qué color queremos la temperatura de nuestra luz. Hay lámparas que sí te permiten como graduar, sobre todo las LEDs nuevas ahora, te permiten como graduar la temperatura de color por grado Kelvin, ¿verdad? Como bueno, tengo 4000, 5000, 6000 y 8000. Tal vez no tengo todas las temperaturas, pero sí tengo algunas. Sí, es que pregunto porque mi sueño es como poder hacer, digamos, imitar la luz de la mañana como en estudio, pero estudio mi casa, ¿verdad? Como lograr que uno pudiese como tratar de hacer la misma luz que aparece a las 6 de la mañana, pero en la noche o no sé. Ok, ¿y sabes cuál es la temperatura de color que hay en la mañana? Es una luz cálida, pero no sé exactamente cuál es. Supongo que está entre los 2000 y los 3000. Más o menos, exacto. Entre los 3000 y los 4000 grados Kelvin. Depende de qué tan mañana estemos hablando, por supuesto, ¿verdad? Porque si estamos justo cercanos al amanecer, pues va a ser más hacia los 4000. Si estamos más hacia el medio del día, pues sí va a ser mucho más cálido. También hay estudios que nos hablan sobre eso, las horas del día y la luz tradicional que tienen esas horas del día. Pero sí, el medidorcito de temperatura de colores, si querés lograr algo así, puede ser de mucha utilidad. O bien la experimentación, ¿verdad? La experimentación con sentido, con notas, con casi que experimentación científica, ¿verdad? Como ir diciendo, bueno, no, esta luz no es todavía, esta está muy fría, necesito una más cálida, necesito una más dura, ¿verdad? Eso es como importantísimo de la luz de la mañana, la dureza, que es una luz muy pequeña. Uh-huh. Gracias. Con gusto. ¿Algún otro comentario, alguna consulta? ¿Cuál fue su foto favorita de bodegón? ¿Cuál les sorprendió más? En mi caso me pareció súper bien, súper claro, muy concreto.
también, digamos, cuando vimos bodegones, sí me ayuda, ahorita cuando usted estuvo explicando cómo acomodar las cosas y las razones, como para refrescar, y tal vez a veces uno hace las cosas intuitivamente, pero sí, sí me gustó eso de decirme la parte del centro y los extremos, cómo acomodarlos. Inclusive me llamó mucho la atención porque en la fotografía que usted muestra, donde está el teclado, ¿verdad? Los brazos me parecerían, para mi gusto, están muy extendidos. Parecería ser en ese caso no muy normal, ¿verdad? Que esté un brazo tan extendido para tocar un teclado, lo tendría más cerca del borde, digamos, en mi caso, ¿verdad? Teniendo, a veces yo sé que el fotógrafo puede crear un mundo imaginario que no tengamos que ajustarnos completamente a lo que sería la realidad. Pero ese detalle a mí sí me llamó la atención, que me pareció que el teclado le quedó muy largo, a menos que quería enfatizar el tema de los brazos, las manos, ¿verdad? La persona que quedaron bastante extendidas. Pero bueno, son detalles del tema de gustos que me parece que cada artista puede, digamos, expresar en sus obras. Claro, qué importante eso, Dalma, porque en definitiva muchas veces por complacer la forma y por complacer la estética, nos olvidamos de cómo se vería en realidad. Ahora, yo como vos decís, tampoco creo que siempre tengamos que representar de una manera real las cosas, ¿verdad? También para eso está la realidad, que ella se encarga de eso. Nosotros dichosamente no nos tenemos que entender de eso. Aunque sí, nuestro objetivo sí está siendo como presentar algo con una cierta lógica de, pues claro que, qué sé yo, si vos lo que estás haciendo es un anuncio de los teclados o de las computadoras, ¿verdad? Tal vez ahí no necesitas que la persona se sienta en una pose incómoda, necesitas hacer economía total porque es parte de lo que vende en la imagen, de la función de la imagen. Pero si nuestro propósito es otro, pues no es tanto lo que nos va a importar. Bien, ¿algún otro comentario, chicos? ¿Alguna duda? Azarías, contanos. Sí, profe, bueno, a mí me gustó o me llamó más bien la atención el de las hamburguesas que están por debajo del trípode y la plancha. Ese me llama mucho la atención y también el tema de incluir las manos fue algo que vamos a ver, como usted mencionó al inicio, que era para hacer un bodegón tenía que utilizar cosas que estaban inertes, digamos, ya ahí como que colapsé con el concepto, porque ya incluir manos ya era como la parte humana y demás, y entonces ahí lo extendió usted un poquito más en ese aspecto, pero sí me llamó bastante mucho la atención que se incluyeran ese tipo de partes del humano, digamos, que no necesariamente puede ser una mano, también como dice usted, hasta podía ser la cara, pero ya eso ya inclusive ya entra una combinación de géneros que también aprendí bastante en esta charla que usted menciona sobre los géneros y demás, entonces eso me gustó y agradecerle también por ese resumen que hizo al final de esa hoja que no parece que a veces uno dice un bodegón, voy a poner unas cositas ahí nomás y hay que tomar un montón de cosas en cuenta, ¿verdad? Que ya por dicha están resumidas. Entonces, claro. Qué importante que retomas lo de las manos, porque sí, en efecto, si nos vamos a la definición, pues no calza meter manos en un bodegón. Yo creo que ahí lo que nos tiene que dar el norte sobre si metemos las manos o no, es en qué forma metemos las manos en el bodegón, qué presencia tienen. ¿Son un elemento de acompañamiento o son el centro de atención? ¿Verdad? De ahí eso es lo que define. Entre hacer retrato casi y hacer pues el bodegón per se. Muy bien. Si no hay más consultas, entonces les doy las gracias por unirse a este espacio, a esta charla. Espero que les sea de utilidad. Y nada, los invito a seguir construyendo con intuición intelectual sus bodegones. Muchas gracias. Gracias, profesora. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Chao, que estén muy bien. Muchísimas gracias, profe. Igualmente. Buenas tardes. Creo que la presentación me encantó estéticamente, muy bonita. Ay, muchas gracias. Muy linda como la tipografía y todo.
Gracias, gracias. A mí me encanta hacer presentaciones lindas porque me encanta ver presentaciones lindas. Sí, está súper bonito estéticamente. Muchas gracias. Chao a todos. Gracias por tu comentario. Chao, que estén muy bien. Chao. Chao. Muchísimas gracias, profe.